Hola, este es el video para explicar cómo fue mi práctica este semestre y para profundizar pues en unos puntos específicamente que fue lo que está establecido en el programa. Entonces, en primer lugar, voy a hablar bueno, mi práctica es en el Observatorio de Tierras de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra U y allá trabajé pues con abogados, pero también con sociólogos, que son jóvenes que se acaban de graduar y que pues me ayudaron a aprender mucho sobre muchas cosas. Entonces, una muestra del trabajo realizado durante el desarrollo de la práctica, pues son varias cosas, porque realmente todos los proyectos y todos los productos del observatorio son hechos por los investigadores, a los que realmente son como mis tutores. Ya la doctora con la que es como mi jefa, ella es la que revisa todo eso y pues yo participé en varios. Entonces, en todos los que participé fueron varios, empezando por una investigación de artículos académicos sobre la metodología de etnografía institucional, que fue lo que yo comenté en varias de las reuniones que tuvimos, que es una metodología que se quiere implementar para un proyecto sobre los jueces y el papel de los jueces en la entrega de títulos de propiedad agraria. Entonces, con esta metodología queríamos explorar un poco cómo había funcionado antes en otros casos en Estados Unidos, en otro país, y ver cómo se podía adaptar a los estudios sociojurídicos que hace el observatorio, pero también al proyecto sobre los jueces. Entonces, el resultado de esto, como el trabajo, el producto realizado, fue como un estado del arte sobre esta metodología que yo hice como en su, digamos, 70-80% y mi tutora me ayudó como a revisar los artículos y tratar de organizarlo para el siguiente punto, que sí lo hice como 50-50 con ella, que fue la socialización de resultados de la etnografía, porque lo puse como una tarea aparte, porque una cosa fue lo que fue como un mes largo, que fue buscar, leer, escribir, analizar un poco como todos esos artículos que tenía, y otro fue como el día de la sustentación, por decirlo así. Entonces fueron como dos tareas, una llevó a la otra, pero la sustentación y la socialización de esa etnografía institucional fue como otra gran tarea que teníamos pendiente y que sabíamos que teníamos que preparar tipo exposición. Entonces, esta fue una reunión presencial con todo el grupo que trabaja en el Rosario, pero también con el grupo que trabaja en la Universidad Javeriana. La tercera tarea que completé del trabajo realizado fue la revisión de prensa de 2002 hasta la actualidad sobre el estado de opinión. La doctora Rocío pues me pidió a mí como practicante que hiciera un recuento de todo lo que hay en la prensa del país y también internacionalmente desde el 2002 hasta la actualidad sobre el estado de opinión, que es un concepto como político pero también jurídico sobre la forma en que la democracia funciona. Entonces esa fue otra tarea que también me tomó como un mes completo, como tres semanas bien largas, porque era revisar cada artículo, cada noticia, qué dijo este senador, qué dijo este otro, en la reunión del Congreso qué pasó. Entonces como que tuve que revisar todo eso y tratar de convertirlo en un texto que tenía que mostrar qué dice cada medio sobre el estado de opinión. La siguiente tarea es la sistematización de entrevistas realizadas en el Cauca por las investigadoras del observatorio, teniendo en cuenta los conflictos sociales que existen por la tierra entre diferentes grupos sociales. Entonces, lo que sucede es que había ya una sistematización de unas entrevistas que se habían hecho como el año pasado, pero o sea, como el filtro de esas entrevistas para el análisis era totalmente diferente porque era mucho más económico, jurídico y el contexto social no estaba como tan claro. Y lo que pasó fue que desde el observatorio iban a crear un artículo para la revista de antropología de la Universidad de los Andes, entonces pues la mirada era totalmente diferente y por ende la fuente que necesitaban para ese artículo venía de las entrevistas, pero pues no era fácil como llegar a esa información, sino que yo me encargué ahí de coger fragmentos, de coger citas, de coger conversaciones como muy fructíferas para el objetivo de ese artículo. Entonces fue como una sistematización, por decirlo así, no fue una codificación ni nada de eso, sino que fue más bien encontrar entre todas esas entrevistas con funcionarios, con líderes sociales, con jueces,
lo que convenía para el artículo. Entonces de eso yo me encargué y a partir de eso pues ya las investigadoras del observatorio pudieron hacer el artículo. Otra sistematización que hice, que esa sí fue de codificar más que todo, fue una sistematización de casos de violencia en el municipio de Buenos Aires, Cauca, con el fin de completar la base de datos para el Alto Cauca. Entonces, lo que se quería desde la Universidad Javeriana con la doctora Teresa era saber un poco cómo el Alto Cauca ha tenido como unos procesos violentos, pero en unos municipios específicamente en los que ya se han trabajado, como lo es Jamundí, Buenos Aires, Santander de Quilichao, entre otros, Suárez. Y entonces yo me encargué específicamente de Buenos Aires. Entonces lo que hice fue buscar en Bandatos como todos los casos desde el 2012 hasta hoy en día y salieron como 60 resultados. Entonces era como la descripción del caso, como estas personas fueron amenazadas con un correo que decía esto, o otros casos pues mucho más graves que eran masacres, homicidios, asesinatos, etcétera. Entonces todo eso tenía que convertirlo como una base de datos en la que se identificaba qué tipo de hecho violento era, si dentro de un caso habían varios hechos, etcétera. Entonces esa también fue una sistematización que estuvo a cargo mío, específicamente en Buenos Aires, porque toda la base de datos pues es de todos los municipios que conté, pero a mí me tocó Buenos Aires. Y ya la última tarea que hice fue la revisión de literatura sobre la prensa, sobre la represa de la Salvajina y el monocultivo de caña de azúcar en la región del Alto Cauca. Entonces, existe, no es un proyecto, pero sí es como un análisis que se está haciendo en el observatorio que se llama biografías regionales. Entonces se están tratando de coger regiones geográficas que sean como conflictivas o que tengan como algún interés para el observatorio y tratar de verlas desde una perspectiva diferente, como todo lo que ha pasado en esa región históricamente y que como cosas concretamente han afectado las dinámicas sociales, la forma en que la tierra se reparte, etc. Entonces, específicamente lo que estoy haciendo, que esta es mi última tarea, es revisar un poco unos artículos que hablan sobre esa represa, cómo la represa afectó el, el, el río y cómo el monocultivo de caña de azúcar pues afectó la tierra. Específicamente solamente esas dos, aunque hay más factores que se están revisando, pero yo estoy a cargo de esos dos y de buscar un poco en esos artículos qué es lo que pasó exactamente con esa represa y con ese monocultivo. Bueno, ya para pasar a un segundo punto, vamos a hablar del balance de los resultados de aprendizaje en términos metodológicos y de contenidos de la disciplina. Entonces, respecto a este punto, tomé los resultados de aprendizaje y creo que fue muy bueno y salió muy bien porque todos a mí, como en mi opinión, se realizaron. Entonces puse como los ítems de lo que fue el resultado y por qué lo logré. Entonces yo logré elaborar y presentar unos informes sobre mi experiencia laboral porque identifiqué logros y dificultades a lo largo del semestre. Entonces no solo pues en las conversaciones que tuvimos en los encuentros de práctica de campo, sino también como semana a semana con las diferentes tareas que me pusieron porque pues ya, como expliqué, fueron muchas de diferente naturaleza. Entonces creo que sí logré como hacer ese informe, no solo para la clase y no solo en la clase oralmente, sino también como semanalmente yo iba mirando cómo iba. Entonces creo que eso sí se logró. También pude plantear un posible tema de investigación porque a pesar de que no voy a hacer tesis de pregrado, sí voy a hacer una tesis de maestría en Derecho, entonces como que sí tuve que hacer el ejercicio y sí lo estoy haciendo, de pensar un poco como un tema de investigación para un trabajo de grado. Como tercer punto, pude reflexionar sobre mi práctica a nivel personal, pero también profesional, ya que fue una experiencia que me afectó como persona, pero también como socióloga. Entonces, esto tiene mucho que ver con el ejercicio que hacíamos en los informes de hablar sobre las competencias que yo desarrollé. Entonces, a nivel personal, había muchas cosas que yo siento que no tuve en un principio, que ahora las tengo, o que de pronto sentía que tenía y al final no, o que descubrí. Y eso son cosas como a nivel personal mío, independientemente si yo estudio X o Y cosa, creo que la práctica me logró como hacer caer en cuenta de mis debilidades y fortalezas como una futura profesional, pero también específicamente pude reflexionar sobre mi trabajo como socióloga, que ya es mucho más puntual, tiene un criterio de metodología y de disciplina muy concreto,
muy específico y creo que lo que más me gustó de la práctica fue eso, como que me pude acercar mucho a lo que un sociólogo hace en términos investigativos. Porque, digamos, a lo largo de mi carrera, pues no tuve la oportunidad de estar en un semillero, entonces de pronto la investigación para mí era muy por encima, hasta que tuve la oportunidad de que en esa práctica como socióloga, pues hacer un poco de investigación también por mi parte. Claramente me falta mucho más por saber, pero pues en verdad aprendí un montón como socióloga. Y finalmente, pues pude autoevaluarme respecto a las competencias que establece la universidad en términos generales, disciplinares y éticos, que fue un ejercicio que yo sí pude hacer porque de mi práctica saqué muchas cosas, como lo estaba diciendo. Entonces, pude autoevaluarme en términos de mi disciplina específicamente, como qué tanto se vio en la práctica lo que vi en toda mi carrera, pero también en términos éticos, como mis valores como persona y los valores rosarista, que tanto los implementé. Entonces, todo eso siento que sí lo pude trabajar. Pues yo destaqué en los informes el trabajo en grupo, pero también la autonomía, la disciplina, la honestidad. Y de mi parte yo también resalté como por ejemplo la puntualidad, que fue muy importante para mí. Y metodológicamente y disciplinarmente creo que sí pude como aplicar lo que me enseñaron a mí en toda la línea metodológica del programa. Unas cosas más que otras fueron útiles, claramente, pero siento que no fue como totalmente excluyente una metodología y otra sí, no, o sea, como que en verdad fue muy movido ese aprendizaje. Los aportes brindados a la entidad por parte mía como estudiante creo que pude complementar de buena manera los proyectos que se hacían, porque digamos en los 4 meses no pude hacer un proyecto por mi cuenta como ponerle mi nombre a un artículo o que yo me encargara de todo como una parte de los proyectos que se están empezando este año, ¿no? Porque siento que el trabajo, y es algo que me gustó que vi, y es que el trabajo es muy o sea, la mitad es sociológico, pero la mitad es jurídico, entonces claramente todo lo que yo hiciera de pronto me iba a faltar la parte jurídica, pero creo que yo pude complementar muy bien la parte investigativa y creo que sería algo como que me gustaría seguir haciendo. Eh, y finalmente, pues el posible tema de investigación a ser desarrollado como monografía de pregrado, teniendo en cuenta los temas de la práctica, es lo que dije anteriormente. Pues no siento que aplique porque yo voy a hacer coterminal, ya estoy en el proceso de hacerlo, estoy esperando que me acepten, pero es en derecho, entonces yo siento que voy a aprender esa otra mitad del trabajo que me falta y ya al final voy a tener como un mix entre sociología y jurisprudencia que me va a ayudar a hacer un proyecto que me gustaría, es sobre en la región del Alto Cauca, sobre el papel de los jueces en la entrega de títulos de tierra, sobre todo por como la conexión y la articulación que tiene esto con el asesinato de líderes sociales, porque en los proyectos que vi, en el trabajo que ya se ha hecho anteriormente de campo, es muy evidente ese vínculo. Entonces, de pronto, no estoy segura muy bien cómo funcionaría, pero sí me gustaría partir de lo que se hace en el observatorio, de ese tema específicamente, y poder articularlo con lo que yo voy a ver en derechos humanos, que es mi maestría, y pues así finalmente cómo lograr un trabajo de grado